Sí, hermano, buenos días. Buenos días. Me siento feliz y contento de poder estar con ustedes. Y lo que acaba de decir el pastor, ahorita yo se los voy a comentar. Y yo creo, hermanos, de que yo estoy tan seguro de que el Señor me quiere tener para predicar su palabra. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión yo tuve un sueño y yo soy como el hermano José de la Biblia, porque yo creo mucho yo siento cuando el Señor me está hablando. Y yo miré en mis sueños al pastor Joel, que él me estaba invitando a predicar. Él me estaba invitando a predicar y en una ocasión yo le llamé y le dije: pastor, ¿cómo está usted? Me dijo: estoy bien. Y fue cuando me dijo: ¿sabes qué? Dijo: quiero invitarte a que vengas a predicar con nosotros. Entonces yo me doy cuenta, hermanos, de que el Señor está orando en la vida de ustedes y el mío también. Y yo le digo al Señor, Señor, todos mis problemas los pongo en tus manos. Y yo he hecho ese compromiso con el Señor, de que le digo: Señor, tú arregla todos mis problemas, pero ayúdame a mí a desempeñar el papel de la predicación. Y le digo: no importa dónde me lleves a predicar, si tú quieres que yo vaya a una iglesia, hermanos, es que la palabra de Dios tiene que ser predicado en todo el sentido de la palabra. Puede ser predicado dentro de la iglesia adventista, puede ser que un día el Señor me lleve a una iglesia pentecostés, a una iglesia apostólica. Yo estoy dispuesto a predicar la palabra de Dios y exponer la verdad tal como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que la salvación es para todos. Dios no vino a escoger solamente la iglesia adventista. Dios viene a escoger a todos aquellos que se arrepienten. Dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a orar en estos momentos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que podamos entender lo que Dios quiere que aprendamos. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar todavía y tener esa libertad de poder adorarte. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu, Señor, sea quien impresione los corazones de cada uno de los oyentes en esta mañana. Especialmente, Señor, Padre, queremos ponerte este tiempo tan especial para que tú te hagas presente a través de tu Santo Espíritu. Te muevas en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ilumines con el poder de tu Santo Espíritu para poder absorber lo que tú tienes para nosotros. Gracias, pero te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabe, una de las cosas, hermanos, quiero confesarles algo, de que yo soy una persona que estoy aprendiendo igual que ustedes. Yo no sé todo. Hay una cosa que Dios ha hecho conmigo. Cada vez que predico, hermanos, si yo no sé un tema, me pongo a estudiar y ese tema lo comienzo a predicar, y así es como yo aprendo las cosas. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis, y no pierda de vista ese capítulo, hermano, porque ese capítulo vamos a estar ahí estudiando el capítulo 13. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes les gustan las profecías? Amén, hermanos. ¿Saben una de las cosas más maravillosas, hermanos? Yo la verdad, como le digo, hay profecías, hermanos, de que yo no me las sé, pero si el Señor quiere que la única forma de aprenderlos es estudiando y compartiéndolo con alguien más. Hermanos, lo que dice en el versículo 11
Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Sí? En este versículo, queridos hermanos, Dios nos está presentando algo sorprendente que va a pasar en nuestros días. Va a pasar en nuestros días. Ahora, hermanos, Dios todavía tiene misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en un país de libertad religiosa. No sé cuántos conocen la estatua, cuántos han mirado la estatua a través de la televisión, a través del periódico, a través de una revista, la estatua de libertad que está en Nueva York. ¿Lo han mirado? Se mira bonito, hermanos. ¿Saben cómo fue de que esa estatua apareció ahí? Esa estatua, queridos hermanos, lo donó Europa. Sí, y lo pusieron en Nueva York. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Como un símbolo de libertad de adorar a Dios. Fue puesto con ese propósito, porque nuestros hermanos venían huyendo de Europa. Y como venían huyendo de Europa, lo único que ellos estaban, como si no les importó dejar, y por eso es que hemos estado hablando del libro de Conflicto de los Siglos. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 comienza, y casi todo el libro es un libro excelente que nos explica las historias del pasado. ¿Y por qué tiene que ver la historia del pasado con el presente? Hermanos, estas historias se van a volver a repetir. Y lo que dice más me llama la atención, porque el versículo que acabamos de leer dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Entonces la pregunta sería: ¿qué simboliza ese cordero? ¿A qué país representa? Hermanos, muchos estudiosos de la palabra de Dios han estudiado las profecías. ¿Y sabes quién representa este cordero? Es un simbolismo que se le da a los Estados Unidos desde el año 1798. ¿Y qué pasó en 1798? Hermano, Estados Unidos surge como un país poderoso. O sea que, hermanos, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos habla de 2 bestias. En el versículo 1 hasta el 10 nos habla de una bestia que sube del mar. Y esa bestia que sube del mar comienza a hablar, dice, no tiene nombre de blasfemia, y comienza, dice, de que su herida de muerte fue herida, pero fue sanada, y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Hermanos, ese leopardo, en otra ocasión vamos a estudiar qué simboliza ese leopardo y cómo es que surge. Pero ese leopardo sube del mar. Y saben más o menos, les voy a dar una idea para que entiendan qué es lo que dice. Habla del imperio que gobernó en la Edad Media. ¿Cuál es el imperio que gobernó en la Edad Media? Roma papal. Porque acuérdense que Roma pagana llegó a pasar a Roma papal. Como decir, Roma pagana. El imperio de Roma pagana era cuando estaba gobernando, cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo fue crucificado, cuando Jesucristo murió. Y saben de que Roma, el imperio romano, gobernó más de 600 años. Más de 600 años. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver mucho eso? Okay. ¿Qué tiene que ver Roma con lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, es de que Roma ha perseguido al pueblo de Dios en el pasado. Y por eso es de que cuando nosotros estudiamos las profecías, el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. ¿Sí? Está lleno de simbolismo. Nosotros tenemos que descifrar el simbolismo que representa. Entonces, hermanos, este versículo 11 habla de los Estados Unidos de Norteamérica, tierra de libertad. Mire, nosotros tenemos la oportunidad de adorar a Dios. Como dice la palabra de Dios, tenemos la libertad. Escuche bien, la libertad
ahorita de adorar a Dios. Hermanos, y lo que me sorprendo es de que Satanás también reclama la adoración de los seres humanos. Él quiere la adoración. Entonces, ¿qué va a pasar con la libertad que nosotros tenemos? Hermanos, tristemente no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esa libertad se nos va a terminar. ¿Por qué? Porque este cordero, lo que están diciendo, como dice que tenías 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Hablaba como dragón. 2 cuernos es 2 poderes. Republicano y demócrata son 2 partidos que rigen en los Estados Unidos de Norteamérica. No hay más. Pero lo sorprendente, tenemos la libertad de escoger, de adorar a Dios. Pero esa libertad, al final, ese cordero comienza a hablar como un dragón. ¿Te imaginas qué es lo que quiere decir eso? Hermanos, muchas veces me siento entusiasmado cuando hablo de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque los pastores, y no le echo la culpa, ¿no? Pero realmente Satanás quiere controlar en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los líderes que conocen la verdad no lo dicen. ¿Sí? Conocen la verdad, no lo dicen. Cuanto hay pastores, hermanos, que ni siquiera son adventistas y están predicando de la verdad presente que el pueblo de Dios necesita. ¿Y por qué, hermanos? Es que Satanás no quiere que se despierte el pueblo de Dios, porque si se despierta el pueblo de Dios, imagínate qué es lo que va a pasar. La predicación de la palabra de Dios se puede predicar de muchas maneras, hermanos. Solamente de que Satanás quiere controlar la predicación, pero dice Dios, su palabra se fará predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok, hermano, vamos a entrar un poquito más. Miren lo que dice. Pero la bestia con cuernos semejante a los de un cordero subía de la tierra, en lugar de derribar a otros potencia para establecer la nación así representada, sobresubir en el territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. Pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y machudumbres y naciones, lenguas, hasta que hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál es el? Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? De modo que se anunciara como nación fuerte y grande y capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del simbolismo no admite duda alguna. Una nación y sola una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía, hermanos. No hay duda de que se trate aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 493. Está ese párrafo, hermanos. Dice, la primera bestia que se predijo acerca de una de las cabezas del leopardo, Apocalipsis 13:3 dice, vamos a ver Apocalipsis 13:3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, hay un personaje de que está tratando de unificar el cristianismo. Yo sé que ha estado pasando eso, hermanos. Sí, el Papa se ha reunido con los musulmanes y ha tratado de reunir pues un solo grupo, una sola iglesia. Y hermanos, ¿qué es lo que está dando a entender? Donde, miren esto, donde quiera que el Papa visita miles de seguidores, miles de personas lo respetan. Entonces,
este hombre dice, su herida mortal fue sanada. Vamos a ver qué es lo que quiere decir, por qué su herida mortal fue sanada. Porque dice, toda la tierra se maravilló. Y si tú te das cuenta, hermanos, encaja exactamente de que todo el mundo está mirando a ese personaje. Ahora, dice, la cabeza que fue herida mortalmente fue la del Papa. Vamos a escuchar, dice la historia. Fue infligida la herida cuando el Papa fue llevado prisionero por el general francés Berthier. Y el Papa fue abolido por un tiempo en 1798. Hermanos, en 1798, antes del 1798, en el año 538, al periodo de 1798, fue el tiempo de persecución más grande que pasó en Europa, llamado como la oscuridad, ¿sí? Llamado como el tiempo de la oscuridad o el tiempo de la persecución, porque no se permitía que se predicara la palabra de Dios libremente. ¿Ok? Eso fue lo que pasó, hermanos. Y otra de las cosas es de que en ese tiempo, escuche bien, en ese tiempo lo que decía el Papa se convertía en ley. ¿Sabes eso? ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, si ellos, o sea que, ¿por qué tenemos que estudiar eso? Hermanos, nosotros, la profecía nos está proyectando al tiempo futuro. Al tiempo futuro. Lo que pasó en la Edad Media se va a repetir en el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos. La libertad se nos va a terminar. Queramos o no queramos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque siempre, escuchen esto, siempre la iglesia quiere controlar qué es lo que ellos quieren que tú creas. ¿Qué es lo que quieren que tú creas? Ellos quieren solamente que haya una religión nada más. Y la religión que siempre ha perseguido al pueblo de Dios es la iglesia católica, a través de los papados. Porque pasó en el pasado, hermanos. Lo que dice el Papa se convierte en ley. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a perseguir a todos los que no escuchen, a todos los que estudian la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Y muchas de las veces, cuando la gente no conoce de la palabra de Dios, es más fácil manipular lo que dicen. Porque dicen, como se acuerdan de la predicación que tuvimos hace como un mes y medio, de que estaba hablando de ese tiempo también. Si decían, vamos a aniquilar todos los cristianos, el Papa les daba la orden y mataban a todos los cristianos. ¿Han escuchado hablar del San Bartolomé? Hermanos, esa historia se encuentra en el conflicto de los siglos. Dice de que cuando hicieron el matazón de cristianos en Europa, digo, no me acuerdo en qué parte, si en Francia o en España o en Inglaterra, pero dentro de esos Países Bajos. Hermanos, sonaron las campanas, reunieron a todos los creyentes y le dieron un golpe a todos los cristianos, hermanos. Por eso salió de eso San Bartolomé, hermanos. Fue un sacrificio contra los cristianos. Por eso les estoy diciendo, hermanos, de que todo se nos va a repetir. Entonces, en la Edad Media, el Papa, cuando se convierte, eso es peligroso. Cuando el poder civil, cuando el poder civil se une con el poder político, ¿entiendes? Cuando el poder civil se une con el poder político, es como si esos poderes, para que haya respeto, tiene que haber separación. Si tenemos la libertad de adorar a Dios, como decir, los políticos por un lado y los cristianos de otro lado, no tenemos que unirnos con ellos, hermanos. Pero acuérdese de que Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ahora, hermanos, ese poder que tenía el Papa en la Edad Media se le terminó, porque un general francés que se llamó por el nombre Berthier
Dice, y el papado fue abolido por un tiempo. En 1798 lo tomaron como prisionero, lo metieron en la cárcel y se le quitó el poder. Ahí se le terminó el poder político y religioso que tenían en ese tiempo. Y porque tenía el poder político y religioso, por eso hubo esa persecución. Y para que la iglesia católica se mantuviera en todo el mundo, la única era de aniquilar a todos los cristianos. Pues ¿quién iba? Ahora sí, por eso es de que en todo el mundo existen católicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es que, hermanos, Satanás trata de engañar, trata de llevar su falsa doctrina en todo el mundo. Y todos los cristianos, le digo sinceramente, hemos sido engañados. Pero es tiempo de que nosotros nos demos cuenta, ¿sí?, de la verdad, lo que Dios está diciendo, hermanos. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Ahora, después de su poder civil y eclesiástico, el Papa cautivó al Pío VI. Murió en el destierro de Valencia, en Delfinado, Francia, el 29 de agosto de 1799. Pero la herida mortal empezó a curarse. ¿Por qué? Hermanos, este golpe que recibió el papado se le terminó. Pero dice la profecía que después de ese tiempo nuevamente iba a volver a tomar poder. Y lo que me quedo sorprendido, hermanos, ustedes se dan cuenta de que este tipo de personas, los que son los papas, los sacerdotes, son personas muy estudiados. Y ellos tratan de controlar en todo, hermanos. Se meten en la política. ¿Por qué, hermanos? Para tener poder. Y no hay quien los detenga, hermanos. No hay quien los detenga. Entonces, lo que nos está diciendo las profecías es esto, hermanos. Aunque con menos poder que anteriormente por la elección de un nuevo papa, el 14 de marzo de 1800. Las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuánto tienen ese libro? Daniel y Apocalipsis, tomo 2, capítulo 204, página 204. Hermanos, dice, la segunda bestia, en el tiempo en que la cabeza papal fue herida, ¿qué otro poder vio Juan que subía de la tierra? ¿Sí? Después, mire, aquí está el secreto de cómo puedes entender esto. Capítulo 13 del Apocalipsis 1 al 10 habla de la primera bestia que sube del mar. El versículo 11 hasta el 18 habla de la segunda bestia. Y casi, hermano, ¿por qué? Casi o sea que equivale lo mismo. Si el leopardo que sube del mar hace lo mismo en el tiempo, entonces la bestia que sube de la tierra, automáticamente, hay un paralelo, los dos hacen su misma función. ¿Entiendes? Los dos hacen su misma función. Y dice de que hacía ricos y pobres. En el versículo dice, le fue dada que dice, en el versículo 14 dice así, hermanos. Y en el versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. Como su doctrina es engañar. Su doctrina es engañar a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Dice, para hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida del cuchillo y vivió. Hermanos, esto es algo más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, hermanos, no ha subido aún, pero no está lejos aparecer el fin de los 42 meses que corresponden a la primera bestia. Dice, ¿puede dudar alguno cuál era la nación que en realidad subió en el 1798? Por cierto, que Estados Unidos, con la única potencia que satisface las especificaciones de las profecías desde el punto de vista de las cronologías. Profecía de Daniel, Apocalipsis. Explica el significado de la expresión que salía de la tierra. Dice, esta expresión debe
haberse usado a propósito para señalar el contraste entre el nacimiento de esta bestia y el de otros símbolos proféticos nacionales. Las 4 bestias. Por eso, hermanos, las 4 bestias que hablan en el libro de Daniel, ¿ok? Las 4 bestias que hablan en el libro de Daniel capítulo 2, acuérdate de la estatua. Es la misma profecía de la estatua a la comparación de Daniel capítulo 7 que hablan las 4 bestias. Hermanos, pero al final de esta profecía, Daniel le dedicó más tiempo a la 4ª bestia, porque la 4ª bestia dice que tenía unos dientes de hierro y que nadie se podía parar delante de él, y que delante de este monstruo que tenía 10 cuernos, se le caen 3 y sale un cuerno pequeño. ¿Entiende, hermano? Es el mismo, está hablando del mismo poder. Está hablando del mismo poder, hermanos. Pero ninguna otra nación fue derribada para dar lugar a los Estados Unidos. Hermanos, por eso es de que este cordero que sube de la tierra es un simbolismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero que al final habla como dragón. ¿Y cómo es que va a hablar como un dragón? ¿Qué dice Juan acerca de los cuernos que están de esta bestia? ¿Qué clase de nación está simbolizada por la bestia? La bestia de 2 cuernos carece notablemente de coronas en sus cuernos, pues simboliza una nación dotada de una forma republicana de gobierno. La corona es un símbolo apropiado a la forma monarquía dictatorial de gobierno. En la ausencia de coronas, este caso surge un gobierno cuyos poderes no residen en ningún gobernante único, sino en las manos del pueblo. Ahora, la bestia de 2 cuernos simboliza una nación que no puede pertenecer a la religión católica. ¿Entiendes? Acuérdate eso. ¿Cómo llegó a ser Estados Unidos, cómo llegó a ser un país de libertad religiosa? Porque allá en Europa, en la Edad Media, los cristianos estaban siendo perseguidos, hermanos. Leamos el conflicto de los siglos. Allá ese libro nos explica más qué pasó en la historia. Ellos tuvieron que dejar, como decir, tuvieron que dejar casas, tuvieron que dejar terrenos, simplemente por tener que huir y escapar con vida y llegar a América para poder adorar. Por eso, hermanos, la libertad religiosa lo encontramos en los Estados Unidos. Por eso, al mismo tiempo, esa estatua de la libertad fue donada por Europa para que lo pusieran en Nueva York. ¿Sí? Y todo eso encaja completamente cómo es de que, y aquí en los Estados Unidos, tú puedes mirar de que hay mucho más iglesias cristianas. Pero últimamente, hermanos, parece que los cristianos han perdido el poder, porque ahorita en la iglesia católica hay mucho más feligreses que cristianos. ¿Sí? Hermanos, por eso la palabra de Dios nos está diciendo algo sorprendente que va a pasar. Ahora, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, artículo 6, declara que ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público, y con ello establecer una perpetua separación de la iglesia y el Estado. Hermanos, si nos llegaran a quitar esa ley, hermanos, nosotros no vamos a tener, como si nos van a volver a perseguir. Porque ahorita tenemos la libertad, hermanos, pero falta poco. Y como dicen unos pastores, yo no sé, en este tiempo aparentemente no pasó nada, hermanos. Pero ¿qué va a pasar con el nuevo presidente que gane esta vez? ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, de que en Europa los negocios lo están exigiendo? Como decir, el pueblo está exigiendo que pongan la ley. ¿Y quién está detrás de todo eso? El papado, hermanos. Porque ellos, como decir,
Y muchas de las veces cuando celebran, dice que ellos están celebrando la ley que promulgó Constantino en el año 321. ¿Se acuerdan que esa fue la primera ley dominical? ¿Sí? Y en Europa reconocen ese tipo de ley. Ahora están pidiendo a la nación europea que cierren sus negocios en ese día, hermano, el domingo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, hermanos? Aparentemente parece que todo está bien. Y yo digo, hermano, una cosa, hermano, todas las iglesias que observan y que santifican, como decir, van a la iglesia los domingos, ellos están de acuerdo en eso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando nosotros tratamos de enseñar que la palabra de Dios nos habla del santo sábado, muchos de ellos, hermanos, prefieren seguir obedeciendo aunque no dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso el catolicismo está ganando poder en los Estados Unidos. Vea el presidente Biden. El presidente Biden renunció. ¿Por qué renunció en la presidencia, hermanos? Porque ya no tiene, como decir, se le acabaron las fuerzas, y la única razón, tiene que entrar una persona que esté más fuerte para seguir adelante, y por eso le dio la oportunidad a la persona, a la mujer, Kamala Harris. Hermanos, y lo que yo creo es esto, hermanos. Nadie, solamente creemos de que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para aprender a obedecer y ser fieles a Dios. Ser fiel a Dios, hermanos. Gracias. Hermano, ¿sabe una de las cosas que dice aquí? Ok, la libertad civil y religiosa es un principio fundamental del protestantismo. Pero como decir, los que son protestantes ya no son protestantes porque ya están unidos con los católicos, simplemente están separados. Pero llega el momento, hermano, que se van a unir, y ya se están uniendo, porque ya no protestan más. Ahora, los que realmente estamos protestando somos los adventistas del séptimo día, porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, hermanos, de que si Dios, mire, hermano, si Dios nos dice que el sábado es el verdadero día que nosotros tenemos que adorar a Dios, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Por qué, hermano? Hermano, porque cuando usted obedece a Dios, se siente feliz y contento. Yo me siento feliz, contento y seguro, hermano. Pero cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces, como decía, ¿de qué nos sirve estar en la iglesia? ¿De qué nos sirve conocer de la palabra de Dios si no lo aplicamos en nuestra vida? Hermano, es una decisión que todo ser humano tiene que tomar. Ok, un poder perseguidor. A pesar de la apariencia como cordero de este poder, ¿cómo hablará finalmente? Dice que hablará como dragón. Ahora que hemos identificado a los Estados Unidos de Norteamérica como la potencia simbolizada por la bestia de dos cuernos, podemos rastrear un temor ni perjuicio, el curso que esa nación sigue de acuerdo a la trazada Clemente en la profecía misma. Al hacerlo, observamos una vez más que el dragón, a primer símbolo, presenta en la cadena profética que consideramos perseguía implacablemente a la iglesia de Dios. La bestia, semejante a un leopardo que lo seguía, era igualmente una potencia perseguidora, pues quitó la verdad a millones de creyentes durante un periodo de 1260 años. Cuando llegamos a la tercera bestia, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como un dragón. Esto, hermanos, esto puede sino significar que en algún momento su naturaleza cambia
de un cordero a un dragón, de modo que habla como un dragón y obra como había obrado el dragón antes. Hermanos, ¿y por qué yo doy tanta importancia a lo que dice la palabra de Dios, hermanos? Miren, supuestamente, hermanos, la ley dominical va a salir de aquí, va a salir de los Estados Unidos, porque así es como lo dice la palabra de Dios. Pero ve el efecto que va a tomar hacia adelante, hermanos. En el versículo 12 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hacía a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. Y le hago una pregunta: si el Señor lo está profetizando a través de la palabra, esa bestia va a tener tanto poder de que le va a pedir que todos los hombres se postren ante él. ¿Y qué pasó, hermanos, en el pasado? ¿Qué pasó cuando el rey Nabucodonosor, como decir, firmó una ley que todos vinieran a adorar a la estatua que él lo levantó? Pues imagínate, esta bestia va a hacer lo mismo, va a levantar una estatua y va a decir: el domingo es santificado por mí y quiero que todos vengan a adorar el domingo y cierren su negocio. Esa es la imagen que va a levantar, hermano. Entonces, y engañan a los moradores de la tierra. Pero en el versículo, hermano, los versículos que siguen, el versículo 16, fíjese lo que dice así. El versículo 15: y le fue dada que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Exactamente lo que pasó en Daniel, cuando el rey dijo: ¿saben qué? Todos los que no se postren a adorar la imagen que yo levanté, dice, vamos a calentar 7 veces el horno y lo voy a arrojar ahí. Orden de muerte. ¿Qué es lo que hace la bestia? Ejerce todo el poder, y hay hermanos, lo que está diciendo, hay un decreto de muerte. No lo dice Francisco, no lo dice Elena de Guay, lo dice la palabra de Dios, hermano. A eso es lo que yo creo. Ahora, hermanos, en el versículo 16 dice así: y hacía que todos a los pequeños, escuche bien, a los pequeños, grandes, ricos, poderosos, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano en derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, de tal manera van a tener el poder de dominar a los seres humanos, de que lo que ellos digan va a ser ley. Y si no obedecemos, si no obedecemos lo que ellos digan, nos van a negar comprar, nos van a negar vender. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? El tiempo lo dirá, porque está profetizado, y esta profecía se va a cumplir al pie de la letra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estudiar lo que dice la palabra de Dios y tomarlo en serio, hermanos. Tenemos que tomar en serio lo que dice la palabra de Dios, porque aquí no es juego, hermanos. Aquí tenemos que decir la verdad, hermanos. Pues sí, nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. Nosotros tenemos que predicarlo a todos los que quieren escuchar la verdad, hermano. Ya sabrán de ellos. Y mire, escuche esto, hermano. Hermanos, tenemos un Dios misericordioso. ¿Por qué digo que es un Dios misericordioso, hermanos? Porque Él respeta la decisión de cada uno de ustedes. Hermanos, Él respeta tu decisión, respeta mi decisión. Él dice, hermanos, como el texto que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuánto crees tú que Dios te va a puchar que vengas a adorar que el día que Él te está invitando, si tú no quieres? No, hermanos, Él no te va a escuchar. Acuérdate eso. Dios respeta la decisión. El que no respeta la decisión es el diablo, hermano, porque quieres o no quieres, tienes que jalar. Y dice Elena de Guay en
evento de los últimos días, hermanos, de que en los días finales solamente habrán dos grupos, los que sirven a Dios y los que sirven al papado. Los que sirven a Dios y al papado, y no va a haber un tercer grupo, porque aquellos que ni de aquí son ni de allá van a decir, ¿sabes qué? ¿Te unes con nosotros o te hacen para allá? Hermanos, y ellos van a sentir la presión también. Lo que más me sorprende de que cómo es de que van a dominar a los poderosos políticos y religiosos. Todos, hermanos, a todos. Ahí es donde nosotros realmente necesitamos consagrar nuestra vida a Dios para poder ser fiel a Él en ese tiempo. Pero si ahorita, hermanos, que no pasa, como si no está la ley dominical, muchos adventistas están trabajando en el día sábado. Qué tristeza, ¿verdad, hermano? Qué tristeza, ¿verdad? Porque mira, cuando venga ese tiempo, ¿qué más fácil se van a hacer para allá que para acá, hermanos? Y nosotros lo tenemos que cuidar eso. Hermanos, vamos a orar y vamos a escuchar el último canto, hermanos. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Queremos pedirte, Padre, que tú nos llenes de tu amor, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Sabemos que van a venir tiempos difíciles, Padre, pero queremos pedirte que estés con nosotros. Padre, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos dices la verdad y respetas la decisión de cada ser humano, Padre. Pero ahora, Señor, a nosotros como seres humanos nos va a tocar tomar la decisión de servirte o no servirte, de obedecerte voluntariamente o no servirte, Padre. Quiero pedirte, Padre, que tú, en tu infinita misericordia, Señor, estés con cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, siempre a tomar buenas decisiones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu santa palabra. Ayúdanos a estar a tanto que entre más que nos estemos acercando tu venida, Padre. Bendice mis hermanos, Padre, y gracias porque te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos,